La vida se puede vivir de muchas formas. Hay vidas miserables y vidas abundantes. ¿Cómo es la suya? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Jesucristo afirmó que había venido para darnos una vida abundante, pero muchas personas no saben cómo conseguirla. Hoy lo vamos a ver. Continuamos así con un nuevo capítulo de las afirmaciones de Jesús sobre su identidad y vamos a hablar sobre su declaración «Yo soy el buen pastor». Un concepto que esconde grandes enseñanzas para todos nosotros, una de ellas precisamente la de la vida abundante. Pero antes vamos a escuchar una canción. Tu presencia está aquí para sanar y liberar, lista para llenar cualquier corazón. Tu poder y autoridad ha venido a este lugar, derribando cualquier opresión. Yo he venido hasta aquí para alabarte, mi Señor, y entregarte mi mayor adoración. Solo te quiero aclamar con mi espíritu y de verdad, entre tus ojos yo te pueda agradar. Yo creo, yo creo, yo creo en tu poder, mi Dios. Yo creo y yo tu presencia hoy. Sí, Señor, yo creo en tu presencia, que es real, que eres un Dios vivo, que eres un Dios del día de hoy. Tu presencia está aquí para sanar y liberar, lista para llenar cualquier corazón. Tu poder y autoridad ha venido a este lugar, derribando cualquier opresión. Yo he venido hasta aquí para alabarte, mi Señor, y entregarte mi mayor adoración. Solo te quiero aclamar con mi espíritu y de verdad, que ante tus ojos yo te pueda agradar. Yo creo en ti, Señor. Yo creo, yo creo en tu poder, mi Dios. Yo creo. Muchas gracias por esta preciosa canción. Pues como hemos dicho al principio, hoy vamos a hablar sobre la afirmación de Jesús, yo soy el buen pastor. Y para tratar este asunto tenemos con nosotros a Jorge Fernández, que es pastor de la Iglesia Evangélica Betania en San Fernando de Henares, Madrid, y a Maritere Grandío, que es coordinadora de la Asociación de Mujeres Cristiana AGLOW en la zona del Corredor de Henares, en Madrid también. Muy bienvenidos a los dos. Gracias. Pues sí, muy bienvenidos, Maritere y Jorge. Encontramos esta afirmación de yo soy el buen pastor de Jesús en el capítulo 10 de Juan. Vamos a ver un vídeo con este pasaje. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía.
Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La verdad es que encontramos aquí muchos elementos en la historia del Buen Pastor. Pues tenemos el ladrón, la puerta, la voz, las ovejas. ¿Quién os parece que es este ladrón? Yo creo que el ladrón es todo aquello que quiere destruir la vida de la oveja. Trasladándolo a un plano un poquito más humano, pues puede ser cualquier cosa que dañe tu vida. Puede ser desde hábitos de vida que te perjudican, pueden ser sectas destructoras o una forma de vida que de alguna manera quiere destruir tu vida. Sí, yo estoy de acuerdo y por precisar un poco más, creo que Jesús está pensando en cualquier sistema religioso o liderazgo que esté intentando malintencionadamente hacer daño, destruir lo que es propiedad de Dios. Y eso abarca toda la creación y de modo particular al pueblo de Dios, que está representado en la figura de la oveja, ¿no? Del rebaño. Ya que hablas de oveja, ¿cómo sienta que os llamen oveja? No sé, tal vez podría el autor del Evangelio habernos llamado otro animal, un león, un águila, ¿no? Bueno, en la Biblia sí se usan figuras de distintos animales para referirse al pueblo de Dios, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se habla de cachorros, de la osa, ¿no?, que los protege, polluelos, de la gallina que los cubre, ¿verdad? Hay distintas figuras, incluso de las águilas. Dice que los que conocen a Dios y confían en Él, pues levantarán alas como águilas, ¿no? Pero yo creo que cuando Jesús usa en este pasaje y dentro del contexto en el que aparece la figura del pastor y las ovejas, lo está haciendo con mucha intención, identificándose con una figura muy reconocida, no solo en la vida cotidiana de los pueblos de Israel, ¿no?, que pueblo agrícola, ¿no?, había ovejas y pastores por todos lados, pero sino también con una figura que se usa de forma simbólica en el Antiguo Testamento para referirse a la relación de Dios con su pueblo, ¿no? El Salmo 23 es tan famoso, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Es una figura muy clara en el Antiguo Testamento para referirse a la relación de Dios con su pueblo. Yo creo que la oveja es un animal que necesita mucha protección y no por eso hay que ofenderse porque se nos compara con una oveja, sino que es una figura que Jesús está diciendo: yo soy el que protejo a este animal que realmente necesita protección, más que otros animales. Vemos que la relación pastor-oveja es una relación bastante especial, ¿no?, y única. Jesús dice que las ovejas oyen su voz y le siguen porque la reconocen, porque reconocen su voz. ¿Qué significa esto para nosotros? Personalmente creo que reconocemos la voz de las personas con las que convivimos, con las que tenemos cerca. Las personas que no nos son cercanas, que no las escuchamos la primera vez, pues no reconocemos su voz. Entonces, ¿por qué reconocemos la voz del pastor? Pues por eso mismo, porque nos pastorea, porque nos cuida, y estamos acostumbrados a escuchar su voz. Si no, no la reconoceríamos. Sí, me parece igual que en el caso de la oveja es vital reconocer la voz, porque a diferencia de otros mamíferos, la oveja no tiene instinto, sentido de orientación, y tampoco pues tiene mucha vista, no es como las águilas, ¿no? Es más bien limitada en su visión y en su sentido de orientación, por lo cual se pierde muy fácil. Y reconocer la voz del pastor, aquellos que hemos tenido posibilidad aquí incluso en España de ver a un pastor llevando sus rebaños en algunos pueblos de España, pues es interesante ver cómo al grito, a la voz del pastor, de autoridad, pues enseguida las ovejas empiezan a moverse y tal, y van muy juntitas y muy cerca del pastor. Tienen que ir muy cerca para poder reconocer su voz, ¿no? Pero es vital, no es es cuestión de vida o muerte y de no extraviarse para la oveja, ¿no? Claro. Y sin lugar a dudas, escuchar la voz de Jesús también es una experiencia muy especial, ¿no?, para el corazón, para aquellos que lo hemos experimentado. Pero ¿nos parece que también hay muchas voces que pretenden tomar ese lugar y que
que confunden también al cristiano, ¿no? Y que no son la voz de Jesús. ¿Cómo podemos distinguirlas? Hay muchas voces que están alrededor nuestro reclamando la misma atención que la voz de Dios, sí, o inclusive las mismas exigencias, ¿no? Las mismas pretensiones. Son voces que no son audibles a veces, son pues mensajes que llegan a nosotros de distintas maneras, ¿no? En el mundo en el que vivimos. Pero pues la oveja reconoce la voz del pastor de la misma manera que aquel que busca a Dios sinceramente es capaz de reconocer la voz de Dios en las palabras de Jesús, en el mensaje del Evangelio, en la obra de Jesús, cuando aquellos que creemos en el Señor y le hemos seguido desde hace muchos años, recordamos cómo la emoción que nos producía, el impacto que nos producía ir a las parábolas de Jesús, a los mensajes, a las enseñanzas, y reconocíamos, algo nos decía adentro que ahí había voz de Dios, ¿no? Y yo creo que es como cuando uno escucha la radio, ¿no? Y reconoce las voces de aquellos, está familiarizado con la voz de su programa favorito, del presentador. No se puede explicar. Uno puede decir, pues sí, es una voz que transmite verdad, que es misericordiosa también, tiene cierto encanto, pero hay que escucharla y conocerla personalmente, ¿no? Yo diría también, déjame añadir que a veces en estas radios también hay imitadores, ¿no? Que te pueden llegar a confundir, ¿no? Y para mí una parte clave de distinguir qué es la voz de Dios es la palabra de Dios, ¿no? Ir a la palabra, ir a la Biblia, para comprobar que lo que nos está diciendo esa voz tiene un soporte, ¿no? Porque si lo que nos dice esa voz no tiene un soporte en la Biblia, pues sabemos que entonces es una mentira, ¿no? Justo en el pasaje dice también que Jesús no solamente es el buen pastor, dice también, yo soy la puerta, ¿no? Muy interesante esa comparación. ¿A qué se está refiriendo cuando dice yo soy la puerta? Pues todos sabemos a lo que vino Jesús, ¿no? O creemos saberlo. Jesús vino a pagar un precio por nosotros, y en este mundo, en esta sociedad, hay muchas puertas, muchísimas. Y muchas puertas pensamos que nos pueden llegar a tener una relación con Dios o tener una salvación, porque hay que recordar que somos eternos. Y Jesús dijo, y fue muy claro, yo soy la puerta. Entonces, no podemos esforzarnos en entrar por otras puertas, ni religión, ni muchos que se han levantado diciendo yo soy la verdad, yo soy el camino. El único que realmente pudo demostrarlo fue Jesús. Y Él dice que podríamos entrar por esa puerta y tener libertad. No unas normas estrictas que no son más que religiosidad, sino que entrando por la puerta es la única puerta a Dios. Y además es una puerta por la que entras y eres libre. Tienes libertad, no solo normas. Resumiendo toda esta afirmación de Jesús, yo soy el buen pastor, y pensando en nuestra audiencia, este programa se llama Buenas Noticias. ¿Cuál es la buena noticia que podemos sacar de esta historia, de este pasaje, para nuestra audiencia? Yo personalmente creo que hay una muy buena noticia, pero especialmente para aquellos que se sienten ovejas, que son ovejas, no para las cabras o aquellos que no son ovejas, ¿no? Es decir, aquellos pobres de espíritu, aquellos que se sienten perdidos, desorientados, débiles, frágiles, aquellos que se sienten solos. Para ellos Jesús es el buen pastor y está cercano y está dispuesto a dar su vida por ellos, la ha dado. Esa es la buena noticia para mí, para los pobres, para los afligidos, para los que menciona Jesús en las bienaventuranzas, ¿no? Maritere, ¿qué añadirías? Pues sí, lo mismo, que la buena noticia es que hay alguien que vino para pastorearnos, pero además para pagar un precio. La buena noticia es que no tenemos que vivir sin esperanza, sin saber que más allá no hay nada, sino que sabemos que hay un Dios que se levantó de la muerte y que vino a pagar el precio que yo tendría que haber pagado, y que me da acceso directo a Dios Padre. Esa es la buena noticia, que nadie tiene que estar desesperado, porque ahí está el pastor y ahí está la puerta, y el que quiera puede entrar. Pues muchas gracias, Maritere y Jorge, por compartir este tiempo con nosotros. Gracias. Pues tenemos que marcharnos ya, pero antes de despedirnos queremos dejaros con una nueva pregunta que podéis responder en nuestro Facebook. Y la pregunta para hoy es la siguiente: ¿solo Jesús puede dar la vida abundante?
¿Qué piensas? ¿Sí o no? Déjanos tus comentarios en el Facebook de Buenas Noticias TV. Y antes de despedirnos queremos animarte a llamarnos porque queremos regalarte este Evangelio de San Juan como parte de la promoción de la lectura de la Biblia que hacemos. Llámanos al teléfono 91 743 4400 y te lo haremos llegar gratis. Es un regalo que hacemos y el teléfono, repito, es el 91 743 4400. La semana que viene volveremos para hablar sobre la Confra, un movimiento juvenil que lleva varios años motivando a los jóvenes de Madrid a seguir a Jesús. Será muy interesante, así que no os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.